y las ayudas para garantizar la educación de nuestros hijos. Y resulta que esas universidades no los admiten. Yo incluso tengo que decir que mi hijo sé que pasó en 2 de esas universidades públicas y no lo admitieron. Entonces, ¿qué sacamos con que el Estado colombiano ponga las ayudas y los apoyos allá? Si la Corte Constitucional en el fallo de Jimmy dice, pues si la única que lo admitió fue una pública, perdón, una privada, y a él le tocó estudiar en una privada, y allá ocupó el primer lugar, ¿qué es lo único que tiene que verse? Que él fue el mejor y punto, y dio la orden al ICETEX que condonara la deuda de Jimmy por haber tenido que estudiar en una universidad pública. Y uno como padre se ve abocado en determinado momento a decir, pues mi chica, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque es que es mucha plata. Claro. Bueno, y al final uno lo puse con la cosa de que cómo iría a pagar a futuro. Bueno, las cosas salieron. Pero ¿qué pasa con un papá que no sepa tanto las cosas o que no esté preparado para que todo esto pase? Esto es muy difícil. Lo cierto de todo es que nuestros hijos tampoco están siendo admitidos en la universidad porque no hay una ley que le dice, mire, el 5% de sus alumnos debe ser una persona con autismo. Así como cuando llega un alumno indígena o un alumno de la comunidad negra y dice, si llegó uno, pues a ese uno lo tiene que admitir. Y tiene que brindarle los apoyos y los ajustes razonables para que verdaderamente pueda salir adelante. Entonces, la ley no lo dice. Eso es cierto. Entonces, aquí vamos a ver en el área de salud. Yo pienso que, como se ha hecho en otros países, se debe crear un Instituto Nacional de Trastornos del Espectro Autista que sea adscrito al Ministerio de Salud. Sí. Un instituto que maneje realmente el tema del autismo y que sepa qué se debe hacer, por qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué se debe y qué no se debe. Sí, porque en eso se prestó también para muchas cosas. Yo, por ejemplo, me disculpan, yo utilizo la palabra caballeroterapia porque es que para mí un caballo no enseña a hablar. Pero sí, y muchos papás pelean por eso. A mí eso me parece una insensatez. Discúlpeme, y de pronto haya papás aquí que estén diciendo, ¿cómo va a decir eso si es que mi hijo en el caballo se tranquiliza? Sí, se tranquiliza. Pero ¿cuál es el problema de su hijo? Que su hijo necesita hablar y comunicarse. ¿Qué es lo que hay que atacar, digámoslo, pues no en el sentido de ataque, sino en el sentido de qué es lo que tenemos que mejorar? Y es que nuestro hijo aprenda a hablar, a comunicarse y a socializar. Y ya les digo, eso se inicia en la casa y lo debe iniciar la EPS. Entonces, ¿dónde está la obligatoriedad y qué es lo que debe ser obligatorio? Es decir, nuestro hijo sí necesita un equipo multidisciplinar, obviamente que lo necesita. Necesita la terapista de lenguaje para que apoye a los papás y les enseñe cosas que ellos no saben, hacer ejercicios en la casa. Necesita la terapista ocupacional, necesita el psicólogo, hasta para el mismo papá o la misma mamá en muchas ocasiones. Pero si esto ya estuviera establecido por ley, las necesidades de nuestros hijos, pues ya estarían nuestros hijos encarrilados y ya estarían nuestros hijos saliendo adelante, pero eso no está pasando. Entonces, ¿qué sacamos con que muchos digan que para eso está ya todo en la ley? Si a la hora de la verdad las necesidades específicas de nuestros hijos no están garantizadas. ¿Sí? Y tampoco hay los profesionales realmente que estén preparados para eso. Entonces, es muy importante, yo fui mirando todas estas necesidades, no las saqué todas. Lo cierto de todo es que nosotros necesitamos una ley. Y para las personas que me envíen su email, obviamente les voy a mandar los resultados de la encuesta para que además, espero que en la vuelta ustedes me contesten diciéndome, mire, a esta encuesta le falta este problema, este otro problema, este otro problema, para que la vayamos completando aún más, ¿cierto? Entonces, en cuanto a recreación y deporte, volvemos a inteligencias múltiples. Muchos de nuestros niños son muy buenos para el deporte y deberían estar ya compitiendo en deportes de alta competición. Fijémonos ahorita nuestros paralímpicos, es que le ganaron a los otros, ganaron 17 medallas, si no estoy mal, y los otros menos medallas. Creo que la mitad. ¿Cómo le fue el autismo en esa participación? Creo que hubo unos 2 personas con autismo, pero en general las personas con discapacidad ganaron más medallas que los, digamos, entre comillas, normales. Fijémonos que sí se puede. O sea, si a nuestros hijos los preparan, ellos pueden competir y pueden ser muy buenos. Y pueden estar vinculados al deporte de alto rendimiento si eso es lo que es para nuestro hijo. ¿Cómo se descubre eso? Pues desde niño.
Si al niño le empiezan a observar eso, los médicos, el papá, los terapistas y todo, le empiezan a decir a la mamá, oye, este niño es como para atleta, por ejemplo, Jimmy es muy buen atleta, pero ya a él lo que le gusta es eso, pues encarrilémoslo por ese lado y que el Estado dé garantías para que el niño estudie deportes. De pronto ese niño no aprenderá jamás una frase de inglés, porque eso no es lo suyo o habrá cosas demasiado metafóricas que él no va a dar pie con bola porque son demasiado metafóricas. Y entonces, pero si ya tenemos que el niño es una persona con autismo, lo suyo es el deporte, pues el Estado le brinde las garantías para que sea hacia ese lado que él maneja o hacia ese lado que es su don o su inteligencia múltiple que se desarrolla. Pero ¿dónde dice la ley que nuestros hijos pueden estudiar lo que más les conviene, lo que realmente pueden hacer, lo que realmente saben? Eso no lo dice. Dice que están obligados a ver todas las áreas de conocimiento, aunque en algunas de ellas no pueden salir adelante. Y si hay un profesor que dice, por ejemplo, en historia o en lenguaje, por ejemplo, yo sigo poniendo el ejemplo de Jimmy porque es mi ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Jimmy no podía hacer análisis literario de obras literarias, porque para él eso era demasiado metafórico. Él no podía entender, por ejemplo, que 100 años de soledad equivalía a contar la masacre de las bananeras en Colombia. A mí me tocaba sentarme y explicarle toda la parte metafórica. Y bueno, pero ¿cuántos niños tienen una mamá para que se siente y les ponga a explicarle la parte metafórica? Finalmente la universidad entendió, la Universidad de los Andes entendió que no le podía pedir a Jimmy que hiciera análisis metafóricos que no iba a hacer. Y entonces esa materia se la cambiaron por otra que debe ser el deber ser. Pero si la ley dice que si a un niño con autismo no le pueden exigir que dé manejo de cosas metafóricas porque no lo va a dar, pues entonces si lo dice ya no lo van a obligar a que lo haga. Y no era un profesor que llega y diga, le voy a poner serio, lo voy a rajar aquí y no lo dejo pasar de aquí. ¿Sí o no? Eso es obvio. Ahora, esa parte del manejo de las cosas metafóricas debe estar incluido ahí para nuestros hijos. Que de pronto, si en el examen del ICFES no le dan los apoyos y los ajustes razonables, pues no va a sacar los puntajes acorde con los demás, porque ese examen es demasiado metafórico. Que si en los ECAES no le brindan los... Y de hecho la Corte ya lo dijo. La Corte ya le ordenó al ICETEX y al ICFES que dan los apoyos y los ajustes razonables para nuestros hijos. Pero si está en una ley, mejor todavía. Porque es que no todo el mundo sabe que existe ese fallo, que existe esa sentencia y ese fallo, y no todo el mundo sabe que puede pedirle, exigirle al ICETEX y al ICFES que le brinde los apoyos y los ajustes razonables. Entonces, muy importante, si el Estado colombiano, dentro de la provisión de la ley, puede establecer que todos nuestros niños con autismo deben llegar a tener su proyecto de vida, donde el Estado desde niño empiece a darle los apoyos a ajustes razonables, seguramente que nuestros hijos todos llegarán a tener su proyecto de vida en lo que son buenos, en lo que les gusta, en el don que tienen, para lo que nacieron. ¿Sí? Y la ley tendrá que contemplar que habrá cosas que ese niño no va a aprender. Pero si la ley no lo dice, las exigencias seguirán y el niño no seguirá adelante. Claro, yo sé que hay niños con, por ejemplo, con Asperger, que para ellos muchas cosas se facilitan. Y fabuloso, pero no toda la situación es así. Ahora, ellos mismos también necesitan apoyos, porque si son muy buenos en algo y no se les da el apoyo, pues tampoco van a salir adelante. Ahora, hay cosas que el Estado colombiano no tiene, en cuanto a responsabilidad de protección social, lo llaman en otros países. Dice que se debe garantizar una pensión para las personas con TEA. En algunos países ya tira de que el equivalente a un salario mínimo. En nuestro país, si nosotros tenemos una pensión, nuestro hijo la puede heredar. Pero ¿cuántos niños no la tienen? Porque sus papás no cotizaron, porque no fueron precavidos, porque no... Entonces ese niño toda la vida se quedará por ahí botado. Entonces ese niño, como en otros países, no tendrá derecho a una pensión. Díganme ustedes, ¿dónde dice la ley que una persona con autismo debe tener una pensión que garantice unos mínimos condiciones para que pueda sobrevivir? Eso no lo dice en ninguna parte, ¿o sí? Entonces, vea, esa es una de las cosas que tenemos que pedir con la ley. También que se establezca, ¿quién va a manejar eso? ¿Quién va a manejar? En otros países, por ejemplo, el Estado ya tiene muy organizado.
tiene una serie de funcionarios que se dedican a cuidar, a manejar, a cuidar a estas personas. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en el caso de Jimmy no es muy bueno para el manejo del dinero, pero él ya tiene su profesión, y si tuviera su trabajo, esa persona le ayudaría a manejar el dinero el día que Lucero ya no esté. Pero si la ley no dice que tienen que haber esos funcionarios que manejen la vida de estas personas, que respondan, que no se vayan a malversar y que haya quienes los cuiden también para que no pase todo eso, si la ley no lo dice, ¿se hará? No se hará. Así es sencillo. Hasta eso. Bueno, aquí tenemos que el transporte debe ser gratuito. Aquí en Bogotá ya hemos hablado de la tarjeta de transporte que les da un cierto monto, pero eso no es para el resto del país. Si la ley lo dijera, pues era para todos. Perdón, ¿me haces un favor? Aquí afuera ahí, si me haces el favor. Yo me he encontrado con problemas como este. Claro que eso ya es, dicen unos papás cuando su hijo ya ha avanzado, pero fíjense que no, porque puede ser posible que, por ejemplo, Dieguito tenga que viajar a Alemania. Yo espero que eso sea posible. Resulta que hay compañías de seguros, bueno, cuando no va a viajar no le preguntan eso, pero si hubiese la necesidad de que una compañía de seguros vendiera un seguro para X persona por X razón, pues imagínense que las compañías de seguros, cuando se trata de una persona con autismo, se niegan a hacerlo. Y tengo una experiencia con Jimmy de lo más triste y de lo más nefasta, que incluso yo terminé en 2 cirugías porque una compañía de seguros se negó a vender ese seguro. Pero si la ley le dice, usted no puede negarse. ¿Pero por qué se niega? Porque ellos dicen que eso requiere que ellos van a tener pérdidas y van a tener una inversión no sé de qué tipo. O sea, son disculpas. Es una disculpa perfecta. Cáncer, sí. Que no las EPS se niegan a hacer los tratamientos. Ni en los seguros del Entonces, pero si la ley dijera claramente que no se puede negar, pues no se puede negar. Pero díganme, ¿dónde se usa la ley? A ver, ¿se requiere o no se requiere? Claro que se requiere. Yo vuelvo ahí a hacer mi propaganda de mis amigos de Perú, de México, de Venezuela, que me mandaron muchas de estas cositas. Si ustedes revisan las leyes de esos países van a encontrar mucho de esto. Dice, la persona con autismo incapacitada para velar por sí misma a causa de su condición tiene derecho a recibir un régimen legal de protección, adaptación, atención y seguridad. ¿Y qué está pasando con nuestros niños y jóvenes con autismo que no llegaron a hablar y que no tienen nada, absolutamente nada? Están encerrados en unas casas, en unos apartamentos sin ningún derecho, nada que los proteja realmente. Y si se quedan sin la familia, ¿quién se hace cargo de ellos? La ley no dice quién se hace cargo de ellos, cómo se hace cargo de ellos, cuál garantía da, cuánto da el Estado, dónde están las casas para recibir. Eso no lo dice la ley. ¿Es necesaria o no lo es? Claro, porque vuelvo y repito, la condición de nuestros hijos es diferente de la de todos los demás. Entonces, aquí tenemos el diagnóstico precoz, tenemos que el Ministerio de Educación debe implementar planes curriculares y servicios pedagógicos específicos para garantizar la educación de nuestros hijos. Y vuelvo y repito, en este momento, la educación de nuestros hijos con autismo no está garantizada. Y ninguna ley realmente obliga, aparentemente sí, pero en la realidad no dice. Si el colegio Pepito Pérez no recibe a Juanito porque tiene la obligación de hacerlo, pues ese colegio recibirá tanto de multa. ¿Sí? Y allá deben haber profesores que se han preparado para recibir a Pepito Pérez porque tuvieron que estudiarlo en la universidad, porque es obligatorio que todos hagan un año de aprender a manejar a las personas con autismo, o 6 meses o lo que sea. ¿Sí? Entonces, todas estas razones que les estoy exponiendo básicamente es para que entendamos que es muy importante la creación de esta ley. Yo aquí les escribí, algunos dicen, pueden pensar que yo diga que las empresas públicas, el 10% de su planta sea para personas con discapacidad, pero en nuestro caso, en nuestro país, eso no es descabellado, porque Colombia tiene un alto grado y un alto índice de personas con discapacidad, no solo con autismo, sino pedir un 10% en las empresas públicas, no.
Ahí en la ley trae contemplado que el Departamento de la Función Pública debe publicar los empleos estatales que hay y se los debe mostrar a las familias de las personas con discapacidad con miras a que estas personas traten de acceder a esos empleos. Pero el Departamento de la Función Pública no está haciendo eso. O a ustedes les ha llegado un correo donde les diga, mire, estos son los empleos de... No, eso no lo están haciendo. Eso es otra cosa que tenemos que empezar a luchar, porque lo que está escrito se cumpla, como eso, por ejemplo. Tenemos que mirar en general cómo podemos aportar para que haya una verdadera inserción laboral de nuestros hijos, para que accedan fácilmente al empleo y para que tengan apoyos y ajustes razonables para que realmente puedan acceder. Ese es otro de los campos. Hay algo llamado inserción social, me hablaban mis amigos de Venezuela. Sé que es un proceso mediante el cual las personas desarrollan los mecanismos necesarios para desenvolverse en la vida, considerando la autonomía, la participación social, sobre la base de la identidad personal, el ámbito sociocultural y laboral. Y entonces dice que debe haber una estrategia de gestión pública que vincule, asigne recursos y productos para que esta población realmente logre tener ese acceso y unos logros que le permitan una inserción social. Bueno, pueda que el niño no llegue a hablar o que el joven no llegue a hablar. Yo soy una convencida de que todos pueden llegar a hablar, me disculpan, pero puede ser que haya uno que no lo logre. Por X razón, sus papás no sabían nada de eso y no pudieron enseñarle, o de pronto sí puede haber un niño que realmente ya no lo puede lograr por lo que sea. Pero por ejemplo hablábamos con Jorge, Mintics está ahorita implementando las tablets para estas personas. Entonces, si el Estado empieza a garantizar que estas personas se pueden comunicar de otra manera, pues entonces esa persona puede llegar a también tener su proyecto de vida, puede llegar a hacer cosas con esos elementos que son ahora a nivel mundial, que se pueden trabajar, que la persona puede llegar a aprender a hacer miles de cosas, pintura, escultura, qué sé yo. Si se garantiza que esa persona llegue, se le dan los elementos para que se pueda realmente insertar socialmente y aportar a algo, y no estar encerrada en una casa ahí sin hacer nada, agrediéndose o haciendo miles de cosas tristes porque está desesperada, porque no se puede comunicar de ninguna manera. No sé si alcance a compartirte es un material que conseguí de Perú, míralo a tu espalda. Es un video donde habla que en Perú se exige el 5%. Si tengo que cortarlo, ¿me dices? No, pero ya no podemos ponerlo, Jorge. Bueno, yo pienso que podemos, y la otra conferencia ya la haré con ustedes desde Alemania. Al cierre por Skype o aquí con la ayuda de Jorge. Es más, yo estoy grabando esto para enviárselo a ustedes. Ustedes saben que yo ya viajo el lunes, por eso quería reunirme hoy con todas las personas que realmente lo quieran hacer. Pero yo sé que me voy a seguir comunicando con ustedes porque mi lema, mi objetivo, esté o no esté yo en Colombia, es que esa ley se llegue a dar. Y también para proteger a mi hijo. Yo aspiro que él trabaje allá porque su voz está allá y ojalá ella le den las oportunidades. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento de su vida no pueda llegar a Colombia. Y si al volver a Colombia se encuentra con las manos cerradas o se encuentra con todas las barreras y que sigan estando, pues eso sería terrible. Además, yo no me perdonaría no seguir luchando por mis niños y mis jóvenes con autismo. Eso para mí sería imperdonable. No me lo concibo, no he logrado todavía asimilar que yo no lo hago. O sea que en tu opinión, ¿cómo ves el autismo en Alemania? O sea, desde tu punto de vista como mamá y como profesional. Pues fíjate que nosotros también allá hemos tenido que sufrir porque los funcionarios en Alemania tampoco están aplicando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a veces mi Dios lo manda a uno a lugares a enseñarle a la gente, y a nosotros nos ha tocado empezar a enseñarle a los funcionarios de Alemania que existe una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a mí me tocó pedir materiales a España, que me los envió muy especialmente, y me tocó preparar a estudiantes y me tocó preparar a muchas personas para que conocieran eso porque no sabían. Incluso he leído artículos de personas de allá que también se quejan de que falta un poco más de acceso. Claro que digamos que allá ya cuando asimilan la cosa ya la aplican. O sea, no es como aquí que empiezan a mirar por la tangente y por dónde no y no lo aplican fácilmente. Digamos que allá de pronto cuando el funcionario logra asimilar que tiene que hacerlo, digamos que lo hace. Esa podría ser un poquito la diferencia.
Sin embargo, tampoco O sea, es que no- sean tan fáciles las No se cosas. dilata tanto. Digamos que no se dilata tanto. ¿Y qué tal es el trato en cuanto al autismo con las personas allá en Hamburgo o en Bueno, Alemania? bueno, la verdad en el caso de Jimmy para nosotros ha sido un trato muy bueno. Ha habido una cosa por ahí ya muy extra, pero con un funcionario que él, digamos, no tiene mucha preparación de cultura y no se le puede exigir a veces a la gente, porque en todo lado hay gente culta y gente inculta, o gente que respeta y gente que no respeta, pues solo ha habido un lunarcito, pero en general ha habido mucha receptividad. Y gracias a apoyos y ajustes razonables, Jimmy empieza su maestría el próximo lunes allá en Hamburgo. Tú decías ahorita, y lo estoy comentando es por lo que estamos haciendo un video, acá hay una institución que permite conseguir becas para poder estudiar en Alemania, ¿no? Sí, claro, ¿Cómo se llama? las becas de AAD que sirven, por ejemplo, que las dan, por ejemplo, para ir a hacer por ejemplo, un estudio con un maestro un año para que el maestro se dé cuenta que nuestro hijo sí puede, como en el caso de Jimmy. Claro que la beca de Jimmy fue ICT Jóvenes Talentos, pero esa beca le permitió ir a hacer el curso con el maestro para probar que sí tenía el talento para poder hacer su maestría, y pues ya obviamente sabes que está admitido para hacer su maestría. Y eso se consigue, eso está ubicado donde, acá en Bogotá. La beca ICT de Jóvenes Talentos en el ICETEX. Y lo de la... Y la DAD también en Bogotá, no recuerdo la dirección, pero en internet seguramente encuentran O sea, trataremos de Colombia compartirla en el video para que la gente la pueda sí. accesar. Es decir, incluso yo les decía a algunas personas en una charla que yo Jimmy quería que a veces, por ejemplo, cuando se trata de cosas como la música, es mejor ir a estudiar de una vez allá y no perder el tiempo. Y eso no solo para las personas con autismo, sino para todos. sí, porque las calidades, digamos, académicas, aparte de la música, son excelentes. O sea, uno no puede negar que son excelentes. Pero bueno, de todas maneras, aquí en Colombia, el Estado colombiano tiene las ayudas, los apoyos y el dinero a las universidades públicas. Y ya es hora que también nosotros nos pongamos pilas para obligar a estas universidades a que admitan a nuestros hijos. Ahora viene una cosa que se llama la inserción social, que ya les hablé un poquito, que es integrarse, que es llegar a tener algún proyecto de vida, de alguna manera, sea que se comunique o sea que no fácilmente, para que esa persona pueda hacer algo productivo y no esté allá sin hacer nada, haciendo miles de cosas que no, sino que si tiene su proyecto de vida como sea, va a estar ahí, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Tú me estabas diciendo? No, que venía a ver qué había. Sí. Ah, por favor, sí. Sí. Estamos hablando del tema de autismo. ¿El autismo? Sí, señor. Leyes. Entonces, Voy a estar un ratico y después voy para... claro que sí. La cuestión es que debe haber una gestión pública donde se asignen recursos para la ley y se asignen recursos para la situación de nuestros hijos. Espera un momento. ¿Aló?